Hola, buenas noches, Dios te bendiga en esta preciosa, poderosa y maravillosa noche de oración, de intercesión, orando por restauración espiritual. Dios te bendiga, un saludo muy especial de todo este ministerio que como siempre te abraza, te levanta, ora, clama, ruega al Señor para que tu vida, para que tu familia, para que tus seres queridos estén siempre en esa bendición de ese soberano Rey de gloria, nuestro Señor y amado Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que como siempre por el Espíritu Santo intervenga en medio de cada palabra que salga de mis labios. Porque no se trata de mí, te lo vuelvo a repetir. Esto no se trata de lo que yo te diga, de lo que yo crea, de lo que yo piense o considere. Se trata de Jesús, que a través de esta poderosa palabra nos permite la luz para nuestro camino, a fin de que conozcamos que Él es la única verdad, el único camino y la única vida que puede ser eterna y vivirla con Él en plenitud aquí en esta tierra de los vivientes, pero aún mucho mayor allá en la eternidad. Así que con alegría de corazón he dispuesto mi corazón y espero que tú también lo hayas podido hacer para que en unidad, tú que me ves, que me escuchas, que quizás te han hablado de este ministerio, que quizás te han compartido de alguna enseñanza, también te unas y en un abrazo así fraterno desde la lejanía podamos entender que Dios nos bendice y está con nosotros. Oremos al Señor. Padre mío y Dios mío, te alabo, te bendigo, te exalto en esta noche poderosa que tú nos permites, Señor, nuevamente. Señor, en este tiempo de este ministerio de intercesión orando por restauración espiritual. Lo primero, Señor, que te debo de decir es gracias, porque a lo largo de todos estos meses, Señor, he visto tu mano, tu Espíritu Santo moverse en mi vida y en muchas personas, Señor, que han atendido el llamado a este tiempo en el cual nos unimos para orar, clamar, rogar, interceder, levantar al caído, Señor, llevar una palabra de aliento y de esperanza a mucha gente que hoy, Señor, simplemente anda en el caos, en el miedo, en la turbación, preocupación y en la angustia, Señor. Gracias por prestarme los oídos de aquellos, Señor, los que sean, Padre mío, porque no se trata de quienes escuchen estas enseñanzas o quienes las vean, sino quienes presten sus oídos a tu voz para ser edificados, levantados, restaurados, restituidos y llenos del conocimiento de la gloria tuya. Es por eso, Señor, que en este momento coloco delante de ti cada vida, cada persona. Gracias por prestarme los oídos de cada uno de ellos, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, que tú colocas en mi corazón y que por el Espíritu Santo llegará a muchas vidas, Padre mío, sea una palabra que permita a la gente conocer y entender del Jesús que amamos, que predicamos, de ese Dios hecho hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien amamos, de quien somos, a quien pertenecemos y a quien predicamos. Señor, que esta palabra en este tiempo traiga convicción, pero también traiga, Señor, contrición por el hecho de no haberte mirado a ti. Señor, yo te pido que muchos corazones sean movidos a fin de que se acerquen a ti, Dios, y permitas, Padre mío, que el Espíritu de Dios sea redarguyendo, inquietando el corazón de las personas, a fin de que ellos, Señor, sientan en su vida, en su ser, el dolor y la tristeza de haber, oh Dios, quizás en muchas ocasiones, haberte despreciado, bendito Dios. Pero sea hoy la oportunidad para que levanten su mirada al cielo y para que tú, Señor, en tu amor y misericordia, los abraces. En el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, la doy por el Espíritu Santo para que sean, Señor, muchas vidas levantadas
en el conocimiento de tu verdad y transformadas para la gloria de tu Padre. En el nombre de Jesús, di conmigo amén, y nos alegramos en esta noche en el Señor. Qué cosa más gloriosa es poder entender todos los días que Dios está de parte nuestra, todos los días que tenemos un Dios bueno, todos los días que sus misericordias son nuevas cada mañana. Escúchame bien, la Biblia dice que nosotros no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y yo estoy convencido de que si tú estás escuchando esta enseñanza es porque la misericordia de Dios te ha alcanzado, te ha abrazado, te ha levantado, y ahora por esa misericordia Él quiere que tú lo conozcas y que entres a vivir con Él y para siempre estés con Él. Así que un saludo, un abrazo, y vamos a disponernos para lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta noche. Evangelio de según San Juan, capítulo 14. Me encanta este capítulo de este Evangelio porque es un capítulo que trae una enseñanza y unas enseñanzas muy profundas y muy contundentes en el momento de nosotros entender lo que este glorioso evangelio significa. Capítulo 14 del Evangelio de San Juan, y voy a puntualizar mucho a partir del versículo 11 al versículo 14. Evangelio de según San Juan, capítulo 14, versículo 11 al 14. Una pequeña porción de este capítulo, pero que sé que por el Espíritu Santo nos va a llevar a entender la profundidad del conocimiento, de la sabiduría de nuestro Dios. Leo a tu favor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Yo no sé tú, pero yo le doy gloria a Dios por esta palabra, porque es una palabra viva y eficaz para tu vida en esta noche, y estoy seguro por el Espíritu Santo que para muchas personas esta palabra hará eco, no solamente hoy, sino a lo largo de los días, de los meses, de los años, si tú así lo dispones en tu corazón. Esta enseñanza lleva como título Milagros creativos. Milagros creativos. Y les voy a contar algo aquí entre nos. Esta palabra me la dio o me la habló el Señor en un momento en el cual estaba con mi amada, con mi prometida y con mi suegra, que estábamos viendo una película cuyo nombre es o se llama Yo Creo. Así se llama la película que estábamos viendo en el momento en que el Espíritu Santo sembró esta palabra en mi corazón. Y así a modo grosso te voy a contar de qué se trata. Esta película tiene como protagonista un niño que por alguna razón empezó a inquietarse por el tema de lo que era Jesús, la Biblia, lo que Jesús hizo, lo que Jesús representaba. Por alguna razón, este niño leyó en un mural cercano a una iglesia esta parte de lo que es San Juan capítulo 14. Y así para parafraseártelo, el niño leía y veía cómo Jesús decía que el que creyera en él, las mismas obras que él había hecho las haría, y que aún haría mayores cosas, hablando de milagros, porque él iba al Padre. Una de las cosas importantes que hay que entender
es el principio y la base de lo que es un milagro creativo. Compartía esta mañana en el ayuno de que explicar nosotros, por más hijos de Dios que seamos y tengamos una buena relación, explicar qué es un milagro es absolutamente imposible, porque es un asunto que se sale de lo razonable, de lo natural, de lo terrenal, y se convierte en algo sobrenatural. Un milagro es una obra directamente de Dios en su soberanía y en su sobrenaturalidad. Y milagros creativos solamente los puede hacer quien crea, y en este caso el creador es Dios, el que creó los cielos, la tierra, el mar, todo el universo entero, lo visible, lo invisible. Todo lo creó Él y para gloria suya. Y es bien interesante cuando veía esta película, cómo, vuelvo y lo repito, por alguna razón este niño empezó a inquietarse con esto tan glorioso, tan maravilloso, que era la obra de Jesús en la tierra, que ya está plasmada en la palabra de Dios, que es finalmente de lo que siempre vas a escucharme hablar. No te voy a hablar de ningún libro, de ningún hombre, más que de la palabra de Dios. Y pudiese tener alguna reseña de buenos libros, hay buenos autores, hay buenos escritores, pero nunca podrá ningún libro humanamente escrito sobrepasar esta infalible, poderosa, fehaciente palabra de Dios. Y es aquí donde quiero que tú y yo entremos a comprender por el Espíritu Santo la veracidad y la importancia de lo que la Biblia nos dice y nos narra. Este niño, este jovencito, un niño de 9 años, creo, sin temor a equivocarme, que mencionan la edad de él en la película, por alguna razón empezó a inquietarse y empezó de cierta forma a impulsar esta verdad. De paso te digo que era un niño que vivía con sus padres y no eran creyentes. De hecho, su papá en la película era un tipo ateo y su mamá era una mujer, digamos, del común, quizás con alguna creencia, pero no era algo que a él lo impulsara a tener esta inquietud acerca de Jesús. Pero por alguna razón, como quizás por la razón tal vez que yo desconozco, que tú estás escuchando esta palabra, este niño empezó a inquietarse y a querer acercarse al conocimiento de ese Jesús, porque para él era emocionante, impresionantemente maravilloso leer y entender que los mismos milagros que Jesús había realizado, él los podía hacer en su nombre, con su poder, y aún cosas mayores. Y fue así como en medio del ejercitar esa fe o ese creer, algunas personas recibieron sanidad. Un hombre que había perdido su pierna, fue restaurada su pierna. Una mujer que tenía un niño que había nacido ciego, fue el niño vuelto a su visión. Y era algo que este niño empezó a experimentar por una sola razón, y era que él creía y creyó en los milagros creativos de Jesús. Cuando leemos esta palabra de Dios, y es bien interesante que la profundicemos, porque no se trata de que sea muy extensa, pero sí de que entendamos el concepto de lo que finalmente nos dice esta palabra, y es versículo 11: solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El principio de los milagros creativos está en el creer en Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Vuelvo y te lo repito. El principio de los milagros creativos está o se basa en el creer que Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, el que pagó por tus pecados, el que te hizo libre de la condenación, solamente en su nombre, en su poder, es que pueden ocurrir en tu vida, en mi vida, y tú puedes ser un canal de milagros creativos solo por el nombre y únicamente el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Para Él toda la gloria y toda la honra. Solo crean, versículo 11. Y en el versículo 12 dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Escúchame bien lo que te digo en esta noche. Es noche de milagros creativos. Yo estoy seguro por el Espíritu Santo que esta palabra la está recibiendo alguien, muchos que necesitan hoy un milagro creativo, algo que nadie, absolutamente nadie más podrá hacer excepto Jesús, el que tiene todo el poder, toda potestad y toda autoridad de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Solo en el nombre de Jesús se puede concebir un milagro creativo como el que tú estás necesitando, estás esperando, lo estás pidiendo quizás hace mucho tiempo, pero que hoy esta palabra va a accionar en tu corazón y en tu mente esa fe auténtica para creer que Jesús puede hacer ese milagro creativo. Hay algo bien interesante y quiero explicártelo. Cuando hablamos de milagros creativos, ya sentamos una base, y es creer en Jesús, en que Él tiene el poder, en que en Él y solamente en su nombre se puede dar. Pero yo tengo que puntualizarte muy bien, que entiendas esa parte de creer. Y quizás en otras enseñanzas, si tú las puedes ver, yo menciono mucho que creer va mucho más allá de tener una mente positiva o ser optimista. Creer significa acercarme tanto a Dios en una relación con ese Jesús a través del Espíritu Santo que no quede la menor duda de lo que tú realmente estás creyendo que vas a recibir. La Biblia habla en muchas partes de milagros creativos que hizo Jesús. Y ahora vamos a mirar quizás algunos para corroborarlo bíblicamente. Pero una de las cosas que en algún momento Jesús le refutaba aún a sus mismos discípulos era su poca fe, su poco creer. Y esto absolutamente inhibe el poder de Dios. No se trata de tener una mente positiva o ser optimista, o como mucha gente maneja una forma psíquica que llame las cosas y ellas le van a llegar. Eso no funciona con Dios. El creer en Dios significa que tú te acerques en una relación de hijo a padre, y Él se va a acercar a ti como padre se acerca a su hijo. La Biblia nos dice, y es contundente, Dios no puede mentir, que cuando nosotros nos acercamos a Dios es necesario que le creamos que Él es el que nos da los regalos a los que le temen, a los que le buscan. ¿Sabes cuál es el problema que tiene mucha gente hoy en día, y que por eso los milagros creativos se han desvanecido como se desvanece la neblina cuando sale el sol? Y es precisamente que la gente tiene mucho prejuicio con aceptar y entender que no se trata de religión, sino de relación con Dios.
Lo único que puede activar en tu vida esa fe y ese creer en esos milagros creativos es que te acerques a Jesús, es que entres a lo íntimo con Él en tu habitación y le digas: Jesús, como lo dijo ese ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y muéstrame tu gloria a través de tus obras de milagros. Ahora, ¿por qué te lo explico de esta forma? Porque cuando no creemos, o cuando más bien creemos en Jesús de una forma distorsionada y diferente, lo hacemos simplemente el aladino o el milagrero para nuestras vidas. Y no se trata de usar a Jesús como un símbolo, como una metáfora de obtener un beneficio, sino de aceptarlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas por encima de cualquier situación. Y por eso puntualizo esto. Cuando yo miraba esta película en este niño protagonizada por él, yo veía cómo la ambientación o el personaje que este niño hacía era tan convencido. Y vuelvo y te lo repito, no era un niño de casa o de padres creyentes o cristianos. No era un niño que hubiese ido a un instituto o a un seminario bíblico. No era un niño siquiera que tenía una Biblia porque tuvo que conseguirla. Era un niño que era atacado aún por su propio papá ateo. Pero era un niño que decidió, y esa palabra es contundente, decidió acercarse a Jesús y conocer a Jesús y poder experimentar en Jesús lo que él decía: gloria a Dios. Voy a ir a la palabra de Dios porque quiero tomarme algunos ejemplos de milagros creativos. Voy a ir a San Juan, precisamente donde estamos, capítulo 2. Y voy a hacer unas lecturas bastante rápidas, pero te dejo allí la cita bíblica. San Juan capítulo 2. Y esta palabra, este pasaje habla del primer milagro que Jesús hizo, que lo hizo precisamente en un matrimonio. Capítulo 2. Voy a leerte así rápidamente del versículo 3 al 11. Dice así la palabra de Dios: durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Y aquí me detengo para decirte lo que María, la madre de Jesús, le dijo a estos hombres, a estos sirvientes que estaban preocupados por el vino. Fue la demostración de que solamente Jesús tiene el poder, la autoridad y la potestad de hacer milagros, de salvar, de sanar, de restaurar, de levantar, de quitar el temor, de dar seguridad. Escúchame, para ti que de pronto tienes una idea religiosa. Nosotros los creyentes, de paso te lo digo, admiramos a María, la madre de Jesús. Y ojalá todas las mujeres del mundo pudieran comportarse como se comportó la madre de Jesús. Pudieran ser esas mujeres respetuosas, abnegadas, serias, bien puestas. En este tiempo que eso escasea, de paso te lo digo. Tristemente, vivimos en un mundo donde se ha perdido el valor, se ha perdido la compostura, se ha perdido la seriedad de la mujer. Y no por culpa simplemente de la sociedad, sino por culpa de ella misma. A ti, mujer, que te admiro, que oro por ti, te digo: sigue el ejemplo de una mujer como María, pero adora a Dios. Depende de Dios. Así como María le dijo a estos hombres: hagan todo lo que les diga, es lo contundente de lo que nosotros creemos. Solamente Jesús tiene el poder y la autoridad de hacer milagros, de salvar y de sanar. Dice la Biblia: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y este sería un tema bonito para hablarlo con el mayor respeto, pero con la mayor claridad. María se sometió a la autoridad de Jesús. Si no, entonces la pregunta mía es, para que lo dejemos ahí, ¿por qué María no convirtió el agua en vino? Dejémoslo hasta ahí. Te lo digo con todo el amor para que lo puedas entender. Ok, vamos nuevamente a este milagro. Dice versículo 6, cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros de agua. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión le dijo, siempre sirve el mejor vino primero, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Un milagro creativo que nadie se lo esperaba. Una boda para los judíos era un acto de humillación. Era un acto de condenación que en su fiesta de boda se acabara el vino. Y Jesús lo habían invitado por alguna razón, estaba allí y gracias a Dios yo creo que el novio le dio gloria a Dios porque Jesús había ido, porque hubiera sido el hazme reír de toda la región por este hecho de haberse acabado el vino. Y Jesús interviene con un milagro creativo y convierte esas 6 tinajas de agua en un vino, pero muchísimo de mejor calidad que el vino que ya se había repartido. Los milagros creativos, estos son los que en Juan 14:12 dice, el que crea en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Quiero también llevarte a otro ejemplo que me parece un ejemplo maravilloso y está precisamente ahí también en San Juan capítulo 5. Gloria sea el nombre del Señor, porque sé que ahora el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y tú estás activando ese creer en un milagro creativo de parte de Dios en esta noche. Capítulo 5 del libro de San Juan, del 1 al 9. Dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Oh, qué poderoso este mensaje y esta historia. 38 años, un hombre que estaba siempre esperando, porque la historia cuenta que un ángel de vez en vez descendía y agitaba el agua del estanque de Betesda, y quien podría zambullirse de primero, sea cojo, sea ciego, sea manco, sea paralítico, quedaba sano en ese momento. Y obviamente la limitación física de este hombre le impedía siempre llegar de primero, y 38 años ahí. Pero sabes una cosa, un milagro creativo de Dios, cuando tú le crees a Jesús, lo que te toma a ti años, décadas, Él lo puede hacer en segundos, en minutos, en horas o en días. Si tú lo crees, di amén.
y aférrate de esa palabra en esta noche. Pero quiero decirte algo. A pesar de que los milagros creativos nos asombran, hay un milagro que está por encima de cualquier milagro físico, material, económico, laboral, familiar, y se llama el milagro de poder tener la vida eterna a través de Jesús. Ese es el mayor de los mayores milagros. Voy a llevarte a un texto para ir terminando esta enseñanza o esta reflexión. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, y ahí sí quiero esperarte para que lo encuentres, para que lo busques. 2 Corintios, bendito y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. 2 Corintios capítulo 5, gloria a Dios, y versículo 17. Gloria a Dios. Si ya lo tienes, voy a leértelo en esta versión que yo tengo de la Biblia, la versión del pescador. Si tienes otra versión, no importa. Lo importante es que lo sigas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Te lo voy a leer muy pausado. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Voy a leerte el versículo 18 de igual forma. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. En la versión más conocida, que es la Reina Valera, dice el texto: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron. Lo que hacías antes, lo que te esclavizaba antes, lo que te preocupaba antes, lo que te hacía vivir en temor, en dolor, en angustia, las cosas viejas pasaron, y he aquí en Cristo todas son hechas nuevas, y toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza se la doy al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque el mayor milagro es ver exdrogadictos totalmente reconstruidos en su vida, regenerados y restaurados. El mayor milagro creativo es ver prostitutas, sicarios totalmente restaurados solo por el poder del evangelio glorioso de Cristo. Ese es el mayor milagro creativo que tú puedes tener, que tú puedes pedir, que tú puedes anhelar, que tú puedes rogar a Dios que suceda en tu vida, que suceda en tu casa, que suceda en tu familia, y es tener a Jesús como el Señor y dueño de tu vida. Ese es el mayor milagro creativo. Eso sí que nos asombra, porque personalmente conozco ex pandilleros, y por eso lo digo ex, porque ya no lo son. Ex pandilleros, ex sicarios, ex prostitutas, ex matones, ex abusadores, hoy llenos del favor, de la gracia y del poder de Dios, porque a través de Jesucristo, en su creer y en el poder del Espíritu Santo, han sido levantados y regenerados. Ese es el mayor milagro creativo. Y si hoy lo quieres recibir, simplemente aprovecho este momento para que allí, con tus ojitos cerrados, repitas esta oración. Si quieres ese milagro creativo en tu vida, que es el más importante y el más principal, yo te invito que con tus ojitos cerrados, con un corazón humilde y humillado delante de Dios, repitas esta oración conmigo. Padre celestial, aquí está mi vida. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco quizás
que he hecho cosas muy malas. Reconozco que he sido un hombre o una mujer orgulloso, vanidoso. Reconozco miles de pecados en mi vida, pero hoy creo, repítelo conmigo, hoy creo que la sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en la cruz me limpia de todos mis pecados. Quiero ese milagro en mi vida de poder ser una nueva persona en ti, por ti y para ti. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy creo que se produce en mí ese milagro creativo, el cual me libera, el cual me hace libre de toda esclavitud al pecado. Gracias por tu Santo Espíritu, porque a partir de este momento Él mora, habita en mi corazón y me va a ayudar a ser fuerte y a salir adelante. Te pido que me levantes y tú conoces mis otras necesidades. Permíteme ver tu gloria, ver tu favor. Permíteme entrar todos los días a tu habitación y relacionarme contigo. Gracias por aceptarme, por perdonarme, por hablarme. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, hoy se produce en ti el milagro más glorioso y grandioso que jamás nadie puede tener, y es a Jesús como el centro de tu vida. Quiero que terminemos escuchando un poco de una linda adoración a Dios, y hago una oración por tu vida y por todas las cosas que realmente rodean tu vida. Vamos a escuchar esta pequeña parte de esta canción. Al ciego ver, camina hoy frente a mí, camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, mis temores él quitó, mis temores él quitó. Yo creo en ti. Padre mío y Dios mío, en esta noche, por el Espíritu Santo yo siento una presencia gloriosa, Señor, de un mover de milagros creativos en el corazón, en la vida, en la mente de aquellos, Señor, que esta palabra, Dios mío, van a permitir que llegue a sus oídos y a sus corazones. Yo creo, Señor, en ese Jesús que ha dicho que quienes creemos en Él, las mismas obras que Él haremos y aún mayores. Es contundente, Señor, imperativamente creíble tu palabra. Por eso, Dios mío, yo te doy gracias, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra me dice, Señor, que si creo en ti, en tu nombre, tú harás esos milagros creativos, Señor. Padre, yo envío sanidad, envío una palabra de paz, de tranquilidad, envío una palabra de restauración y de levantamiento a cada vida, a cada corazón,
corazón. Padre, mira esa mujer que llora por sus hijos. Mira, Señor, aquel padre de familia que llora por su situación. Mira, Padre mío, aquellas personas confundidas en temor, en llanto, en dolor. Padre mío, que tu gloria descienda. Levanto al caído, Señor, restaura, Dios mío, al que está en dolor y en angustia. Permite la provisión para aquellos que están, Señor, en escasez, y que la gloria tuya en el creer en ti, Jesucristo, Padre mío, llene la tierra como las aguas cubren la mar. Aleluya. Yo te bendigo, este ministerio te bendice. Comparte esta palabra. Por favor, comparte esta palabra con tu familia, con tu hijo, con tu hermano, tu hermana, con tu vecino. Comparte esta palabra porque quizás están esperando esta palabra que va a cambiar su vida y su corazón. Te bendecimos, Dios te guarde. Este ministerio te abraza, te dice: Dios está contigo. Nos vemos el sábado a las 9 de la mañana. Sigue ahí en medio de este tiempo. Sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, te está ministrando y te va a levantar mucho más allá de lo que imaginamos. Un abrazo, Dios te guarde. Milagros tú harás.